fuerte. Por eso Yeshua dijo, aprendan de mí, que si yo soy manso y humilde, pero ¿de qué? De corazón, ¿verdad? Entonces, interno. Y luego se manifiesta en lo externo. Porque muchos de nosotros a veces somos humildes en lo externo, pero altivos en lo interno, ¿verdad? El Padre quiere que cambiemos eso, que seamos mansos y humildes de corazón. Estos requisitos que se quemaron ahí, todo tenía que cumplir Yeshua. Todo esto era sombra de Yeshua, de la obra perfecta que Yeshua vino a hacer. Él tenía que cumplir conforme él dijo. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas, ¿verdad? Y aquí también esta enseñanza es para que aprendamos a enseñar a Yeshua de acuerdo a la Torah y los profetas. Bueno, esta y de muchos más, porque en cada parashá hay sombras de Yeshua. Sino que estas son muy importantes por toda la coyuntura espiritual y política que estamos viviendo en el país, en el resto de las naciones de la tierra, como congregación y como creyentes también, que es muy importante que entendamos este proceso. Vamos a los versículos 7 y 10, por favor, de Números 19. Y era consumación total, ¿verdad? Yeshua dijo, consumado es. Y estaba en un madero, el hilo rojo, todos los requisitos, todo el procedimiento de la vaca roja la cumplió él. El sacerdote lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de eso el sacerdote podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. El que realizó la quema lavará también sus vestidos en agua bañada. En agua bañará su cuerpo y estará impuro hasta la tarde. Un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Se guardará para el agua de la purificación. Para la comunidad israelita es para purificación. El que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus ropas y estará impuro hasta la tarde. Esta será una ley permanente para los israelitas y para los extranjeros que residen entre ustedes. Era para todos, miren. Primeramente era para purificación del pueblo. Y aquí hay un principio también. ¿Cómo es que algo que servía para purificación le volvía impuro al sacerdote y aquel que también transportaba eso? ¿Verdad? No se puede entender muchas de las cosas. En la mente natural no lo vamos a poder comprender. Y ahí voy a dejarles una que yo estoy con ese interrogante para que a ustedes les guste estudiar. La Torá prohíbe comer sangre, ¿sí o no? Pero cuando somos niños lactantes bebemos sangre. La leche materna. Eso debemos de analizarlo bien, ¿verdad? Por eso hay normas que aparentemente en el mundo natural no las vamos a poder entender, sino que tenemos que escarbar mucho en la parte espiritual. Muchos dicen que Yeshua no tenía la capacidad para salvar, porque era un hombre, un humano como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas de ese tipo y es una de las controversias que hay en Raíces Hebreas acerca de más que la deidad de Yeshua, la obra redentora de Yeshua, ¿verdad? Es a través de esto que él, tomando lo inmundo, pudo también traer purificación a nosotros, ¿verdad?
porque había una sombra profética determinada por el Padre. Lo que sí debía tener como requisito era que debía cumplir ciertas condiciones, que era perfecto, sin mancha. El cordero era sin mancha, y ahora vemos también que la vaca alazana, que sirve para purificación, también cumplía esos requisitos. Y aquí viene algo que debemos entender también de la obra de Yeshua, que no solamente Él nos perdonó nuestros pecados, sino también nos quitó toda impureza que nosotros pudimos haber tenido por causa del pecado. Somos limpios. Estos son los que han emblanquecido sus vestiduras a través de la sangre de Yeshua, ¿verdad? Entonces es un proceso de purificación. ¿Y para qué nos puede servir esto? Porque yo, cuando voy a pecar, yo debo recordar que yo soy puro, que yo ya no puedo hacer eso. Cuando voy a pisar lodo, yo ya debo recordar que yo soy puro. Es la misma actitud cuando nosotros nos ponemos ropas blancas, ¿verdad? Un pantalón blanco, chaqueta blanca, ¿cómo andamos? No toca nada, ¿verdad? Tiene cuidado, ni que nadie se le pegue. Así debemos cuidar esa pureza. Porque Él no solamente nos trajo perdón, redención de pecados, sino también nos limpió de la impureza de muerte. Entonces, cuando voy a hablar algo indebido, ¿qué debo hacer? No, yo soy puro, ¿verdad? Entonces, ya no lo hace, ya no contamina, porque usted ya tuvo un proceso de purificación. Ay de aquel que después de haber conocido la verdad, haga afrenta al Espíritu de gracia y pisotee la sangre del Cordero. No es cosa fácil pecar después de haber conocido la verdad. Y hay una demanda mayor, y hay otras cosas mayores que vienen sobre nosotros, porque nosotros ya conocimos la verdad, y hay una medida mayor de juicio, de severidad. Ya no es como alguien que lo hace por accidente o por omisión. Cuando nosotros conocemos la verdad, ahí ya no solamente es pecado, ya es rebeldía, es rebelión, porque ya conocimos la verdad. Yo ya sé que no debo hacer, y si lo sigo haciendo. Ahí hay dos situaciones, pero la más segura es, no ha nacido de nuevo. Porque aquel que tiene un encuentro con Él, cambia totalmente su vida, no vuelve a ser el mismo. Muy bien, continuemos. Entonces es muy determinante que nosotros podamos entender todos estos principios. Mire, se contaminaban con eso. El sacerdote se contaminó, pero luego se purificaba. Y Yeshua, al tomar toda la iniquidad, Él se contaminó igual que el sacerdote. Por eso, también aquí dice que las vestiduras también quedaban inmundas. Por eso Él, cuando se levantó, la ropa de muerte, ¿dónde se quedó? A un lado doblada. Y cuando le quisieron acercarse, abrazarle, ¿qué le dijo? No me toque, porque todavía estoy inmundo. Estaba en este proceso de que Él se contaminó por nosotros y necesitaba entrar en el proceso de limpieza igual que el sacerdote Eleazar acá, ¿verdad? Él, por eso ahí yo voy a entender muy bien Isaías 53, que Él tomó sobre sí todas nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras rebeliones, ¿verdad? Todo lo tomó para sí, Él cumplió todas estas cosas, los requisitos, el procedimiento y también la purificación que tenía el sacerdote a través de este proceso de la vaca roja. La vaca roja es simbolismo de Yeshua, no tiene que ver con ninguna otra cosa. Quizás los rabinos del pueblo judío lo estudian de muy diversas maneras, de otras maneras, es porque ellos están esperando a Yeshua. Y de hecho ellos dicen que este mandamiento no tiene ninguna explicación lógica. Claro, porque les está todavía de parte de Dios velada esa parte a través de Yeshua, hasta que entremos todos nosotros los dispersos de Israel, ¿verdad? No es que no quieran hacerlo, porque ellos aman al Todopoderoso y lo han demostrado a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y quizás más que nosotros. Le aman de verdad.
a nosotros, y esa es la gracia que no debemos transformar en desgracia, que a nosotros se nos permitió que se revele Yeshua y que caminemos. Es bondad del Padre, no porque nosotros nos merezcamos algo ni que seamos mejor que ellos. Es simplemente misericordia de Dios. Luego, todo Israel será salvo y de Sión saldrá el libertador. ¿Verdad? Es que nosotros ni más ni menos que ellos, con las debidas distancias, respeto, amor, consideración, pero nosotros tenemos una muestra de misericordia del Padre antes que ellos. A ellos primero les dio a la Torah, a nosotros nos dio primero a Yeshua. Y ahí estamos empates, ¿verdad? Y no nos peleamos. Y a la final es lo mismo. Es las dos caras de una misma moneda. Muy bien. Entonces, miren, ahora vamos a los versículos 11 y 12. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Aquí habla de muertos. Y esto vamos a verlo en el profeta Oseas. Él dice que nos dará vida al tercer día, ¿verdad? Y miren, aquí dice que al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si no se purifica en el tercer día, no será limpio al séptimo día. Miren qué importante. Y esto vamos a ponerle en términos proféticos a nuestra época actual. Nosotros hoy estamos en el tercer día, porque estamos en el tercer milenio desde que Yeshua estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos en los primeros días de este milenio, estamos en las primeras horas de este tercer día. Por eso se está revelando la Torah en estos tiempos. Por eso está el Padre abriendo el conocimiento, haciendo que volvamos a lo que enseñó el Mesías. Pero no aprovechamos de nosotros de esta generación y los que vengan después no van a poder entrar al séptimo milenio. No van a ser hallados limpios en esa época. Y así también en el día de todas las generaciones que vendrán de aquí adelante. En términos proféticos, el tercer día es el tercer día en que usted tiene la revelación del Mesías y empieza a reconocerle como aquel que está profetizado en las Escrituras que restaurará el reino. Y parte de la restauración del reino es la sanidad que era por consecuencia del pecado, ¿verdad? El librarnos de la iniquidad, del pecado, de la rebelión y de que tengamos una purificación inicial para luego ser hallados limpios en la consumación de los tiempos en el séptimo milenio. Entonces, esta sombra de lo que hacían ellos, recordemos que esto era sombra hasta que venga lo verdadero, hasta que venga la simiente, todo el proceso del sacerdocio levítico era sombra profética de lo que iba a hacer con Yeshua, de lo que iba a hacer Yeshua bajo el nuevo orden sacerdotal. Si no nos purificamos en esta época, no vamos a ser purificados allá. No vamos a entrar al campamento. Quizás como invitados. Yo sé que muchos se pueden estar asustando por esto, pero es la verdad. No nos confiemos. Hoy nosotros tenemos, haga como Pablo, todo eso, rabino, ¿verdad? Criado a los pies de Gamaliel, dominaba toda la tradición de los ancianos. ¿Qué dijo él? Todo eso lo tengo por basura, a fin de poder rociarme con las aguas de la vaca lazana, de Mashiach. Él me purificará de todo. Él me dará el entendimiento porque beberé de esas aguas, de las aguas del Cordero, de las que nos dejó Él. Cumplimiento de lo que está escrito, para que veamos que todo lo que el Padre habló, lo que está escrito en el Tanaj, eso tiene cumplimiento. Eso se cumple porque se cumple. Porque es muy importante que nosotros podamos mirar
y ver todo lo que el Padre espera de nosotros, expectativa. Él no envió a su Hijo para que seamos un montón de creyentes. Él envió a su Hijo para que nosotros seamos puros, porque la novia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Es decir, vino a capacitarnos para volver a entrar de nuevo en pacto con Él. Y luego también nos liberará de lo último que tiene que ser vencido es la muerte, pero no quedará vestigio, nada. La novia tiene que estar completamente pura. Y para eso vino Mashiach, para limpiarnos a nosotros. Llevarse la iniquidad, la rebelión, el rechazo, el dolor, todas esas cosas que nos afectan. Él fue rechazado para que nosotros no nos sintamos rechazados. Él sufrió nuestros dolores. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. La vaca la sana. Porque todas esas cosas es muestra de impureza. Pero debemos acceder a Él. Acceder y tener la actitud de la samaritana. Y después de eso sí, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué muchos no tienen el ruaj? Porque todavía no están limpios. Porque Él no va a poner lo santo en un recipiente contaminado. Entonces muchos clamamos por el ruaj, por los 7 espíritus. Pero primero clamemos para ser limpios. Ahí vendrá el ruaj. Aquí está el proceso, ¿verdad? Les limpiaré y luego sí les daré un nuevo corazón. Les daré un nuevo espíritu y después dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que cumpláis mis ordenanzas, poniéndolas por obra. ¿Verdad? Esa es la principal obra del Ruach del Padre, que conozca la palabra y la ponga por obra. Ya me limpió, entonces ahora dice, conócela, entiéndela, guárdala y ponla por obra. Este proceso es el que nosotros debemos procurar en nuestras vidas. No voy a poder avanzar al siguiente nivel si es que todavía tengo impurezas dentro de mí. Por eso muchos ministerios se han quedado estancados, porque hay impureza. Por eso el Padre todavía no puede posicionarlos ni llevarlos a otra etapa, porque todavía hay impureza. Porque en la otra etapa viene más fuego. En otra etapa viene más aflicción, más persecución. Y si aquí no aguanta, ¿qué pasará allá? Se funde, ¿verdad? Entonces no es que Él se ha olvidado, es que yo no estoy preparado, es que yo no estoy limpio. Cuando Él mira que está limpio, usted no tiene que estar diciendo nada, lo va subiendo, lo va poniendo, Él mismo. Pero es necesario tomar esto de la vaca alazana, que es obra de Yeshua, sombra profética de Yeshua, de una obra que muchas veces no se la mira, limpieza. Porque la novia tiene que ir limpia. Y parte de eso, sanidad, el pecado, ser libre del pecado, que yo pueda estar libre de enfermedades, de plagas, etcétera, etcétera, liberación de los enemigos, todo lo que implica la salvación del Padre. Pero lo primero es ser limpios, estar en estado tahor, para incluso ser ofrenda para el Padre. Si yo no estoy puro, mi adoración no va a llegar al Padre, porque va a ser incienso contaminado. Y el Padre olfatea, ¿sí o no? Y dice, no, esto no me sirve. El incienso para el Padre tenía que tener ciertas características específicas. No podía ser cualquier tipo de incienso. Tenía que ser algo específico. ¿Se levantó? No, ok. Se cayó definitivamente. Era solamente para ustedes esta enseñanza. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, miren, purificación. Necesitamos ser limpios y debemos procurar eso. La limpieza, hacerse un examen de qué cosas están mal y dejar de hacer esas cosas. Y ver y aceptar la obra de Yeshua. Él vino
para que nosotros andemos como el Padre quiere que andemos, no según lo que yo pienso. Porque no solamente Él cumplió, nosotros que vamos a ser capaces, esa mentalidad debe romperse. Nos vino para que nosotros podamos entrar en el campamento del Padre. Muy bien, vamos a ver la otra sombra profética que está en Números 20, que es la roca. Esta dada por el Padre, miren. Mire cómo el Padre siempre se anticipa a la jugada. Después iba a haber murmuraciones, iba a haber muertos, iba a ser contaminada toda la congregación. Pero el Padre, esto. Por eso Moisés, cuando el pueblo pecaba, venía plaga, morían, ¿qué es lo que hacía? A purificarse en la presencia del Padre. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Y es lo que todo líder debe hacer, todo padre de familia. Cuando vea cosas raras, vaya a las aguas de purificación. Eso se necesita. Y cuando usted está al frente de una congregación, cuando vea cosas, métase también a las aguas, como Moshe. ¿Verdad? Él entendía este principio, sabía a dónde ir. Él tenía claro las cosas. Números 20, del 1 al 5. Y aquí miren la diferencia. Del capítulo 19 al capítulo 20 de Números hay 38 años de diferencia. Y vamos a ver que 38 años de diferencia no cambió el corazón del pueblo. Porque el mismo problema que hicieron en Éxodo 17, que se rebelaron, ahora también lo mismo. Números 20, del 1 al 5. Tuvieron el mismo problema. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió Miriam, y ahí fue sepultada. En Éxodo 17, el Padre le dijo, golpea a la roca. Aquí le dice, habla a la roca. Eso también son dos etapas de la vida de Yeshua y dos etapas de los creyentes. Y ahí murió Miriam y fue sepultada. 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. Miren, 38 años y lo mismo. Lo mismo que pasó en Éxodo 17. Se juntaron contra Moisés por tema de las aguas. No cambiaron. 38 años viendo todas las cosas, que la ropa, el calzado no envejecía, crecía con ellos. Viendo el maná, viendo la columna de fuego, la columna de nube. Pero el corazón no cambió. Y no solamente de algunos, porque para esta época ya la mayoría había muerto. Los hijos de ellos. Lo de los padres le endosa su descendencia. Por eso yo debo estar alineado, porque si no, si el papá es un rebelde, la mamá es rebelde, el hijo rebeldito. ¿Verdad? Se va a multiplicar, va a tener todo. Aquí miren, lo mismo. La generación que ya iba a entrar, pero seguía con el mismo problema de seguir viendo en las cosas naturales y no las espirituales. Se olvidaron completamente de lo que les dijo. Si oyen mi voz, guardan mis estatutos, entonces ninguna plaga vendrá sobre ustedes. Y algunos seguramente estuvieron vivos. Pero miren, parece difícil, pero esto no está tan alejado de la vida de nosotros. No está tan alejado de la realidad. 20 años y seguimos con las mismas cosas. 10 años, seguimos con las mismas cosas. 5 años, seguimos con las mismas cosas. 1 año y seguimos con las mismas cosas. ¿No le recuerda esto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos la revelación de quiénes somos y qué espera Dios de nosotros. 4.
¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahvé a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Empezaron a murmurar. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta de la tienda de reunión, se postraron sobre sus rostros y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Ellos sabían dónde acudir. Y habló Yahvé a Moshe diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la roca, a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Miren, el Señor le dijo, habla, pero Moisés iba a cometer un tremendo error. Y esta roca no era cualquier roca. En el texto hebreo, esa palabra roca va definida de un artículo definido. Y cuando hay un artículo definido, no se refiere a cualquier palabra, es algo específico. Y esta roca no era cualquiera. Era una roca que proveía aguas. La roca que vio Agar cuando Ismael iba a morir. Ya vamos a ver cuál es esa roca. La misma roca de la cual fluyó agua 40 años antes cuando Moshe golpeó a la roca. Esa roca le acompañaba a Israel en las travesías. Y vamos a ver algunos textos acerca de la roca. Y esa palabra no es Eben, que es piedra en hebreo, sino es Selah. 2 Samuel 22, 22. Yahvé es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador. 2 males ha cometido mi pueblo. 2 Samuel 22, 2. Se ha dejado de mí fuentes de agua vivas, y ha ido a cavar cisternas rotas que no retienen agua. La verdadera fuente de las aguas es el Padre. Salmos 95, 1. Venid, aclamemos alegremente a Yahvé, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Verdad? Y así hay bastantes textos acerca de quién es la roca realmente. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Corintios 10:4, y este es más contundente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Clarísimo, ¿verdad? Entonces esa roca que proveía las aguas era una manifestación de Yeshua. Miqueas 5:1-2, ¿qué dice? Que de Belén saldrá aquel que será libertador sobre Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Yeshua siempre estuvo manifestándose aquí en esta forma de roca profética, haciendo las sanidades que igual las hizo cuando estuvo aquí en la carne, ¿verdad? Sus ojos estaban velados, no lo reconocían, lo veían en forma de roca, pero esa roca era Yeshua. Y ahí vemos una sombra profética de Yeshua. Y ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de estos dos eventos de aproximadamente 38 años de diferencia? El uno, que fue golpeado, y el otro, que tenía que hablar, pero era la misma roca de la cual brotaban aguas. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia? Lo primero, que las cosas no siguen ritos ni patrones. No hay fórmulas, ¿verdad? Por eso Yeshua nunca hizo un milagro de la misma manera 2 veces. Si era la misma roca,
Pero ¿qué es lo que determina que salga agua de la roca? ¿Qué es lo que determina que se manifieste un atributo del Padre a través de Yeshua en mi vida? El que yo me acerque, golpee a la roca, el que yo me acerque, hable a la roca. La instrucción del Padre, ¿por qué le dijo la una? Golpea, y en la otra le dijo, háblale. Eso es lo que determina cómo yo voy a sacar aguas de la roca que es Yeshua en este tiempo. Cómo yo voy a obtener la purificación de la vaca alazana que es Yeshua. Es la instrucción del Padre. Por eso, si oyeren mi voz, entonces si nosotros no escuchamos la voz, si no tenemos tiempo para comunión, para intimidad, ¿cómo yo voy a poder sacar aguas de la roca? Voy a estar golpeando y voy a estar desobedeciendo. Voy a estar hablando y puedo estar desobedeciendo. Porque el Padre no quiere moldes. Porque si no, todo el mundo estuviera golpeando para que brote algo. Pero no se trata de eso. También, obra de Yeshua, que fue golpeado, ¿verdad? Abofeteado. Pero lo importante aquí no es la forma de sacar aguas, sino la instrucción del Padre. Porque Yeshua no hará nada que el Padre no le diga que haga, ¿verdad? Yo puedo darme un montón de trampolines, puedo hacer un montón de cosas, pero si no es lo que el Padre me ha dicho, no va a pasar mayormente. Yo puedo llevarme como Moshe, se manifestó el atributo. Voy y oro por sanidad, pero el Padre no me mandó. Se sanó ese, pero ¿qué sobre mí? ¿Qué sobre Moshe? ¿Ah? El agua se manifestó, pero Moshe no hizo la voluntad de Dios. Porque hacer lo que no se le manda hacer, de la manera en que no se le manda hacer, es pecado. Sí, hay el milagro, pero el Padre le mandó a eso. No, el Padre le dijo, háblale, y él le golpeó. Y le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, porque no me santificaste, porque no hiciste lo que yo te dije. Hubo agua, la misericordia de Dios para el pueblo. Pero después, a ver, Moisés, véngase para acá. Entremos a cuentas. No me santificaste. ¿Y cuántos de nosotros no le he santificado al Padre? Nos hemos puesto a hacer un montón de cosas que no nos mandó a hacer. Pero se sanó, pero hubo restauración, pero el Padre le mandó. De la roca puede fluir lo que se requiere. Pero la santidad, esa es al Padre. Por eso Yeshua dijo, voy a evitar para que cometan errores y horrores. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Tenemos un camino, pero asegurémonos que cuando yo me acerco a la roca, sea lo que el Padre me ha dicho que haga. En el reino no es de buenos voluntarios, porque hay un rey, hay un soberano. Yo no puedo irme en contra de la voluntad del Padre, así broten aguas. Tiene que seguirse la dirección del Padre. Por eso lo primero, y eso es lo que nosotros primero aprendimos, creo que hace 2 o 3 años, cuando empezamos a enseñar estructura legal de la Torah, a través de la profeta Nicarí. Se están olvidando de lo más importante, mi voz, porque todos los hombres de Dios que cumplieron Torah, primero escucharon mi voz, así fue, ¿verdad? La voz del Padre. Nos dijo claramente, cumplieron Torah y escucharon mi voz. Y yo estaba feliz y contento enseñándoles ahí al grupo de estudio que teníamos, creo que los martes a las 10 de la mañana. Y ahí, clase sobre mi vida. La voz. Por eso es que enfatizamos siempre en la voz. Porque, les voy a decir esto, con todo el temor y el temblor,
más importante que la Torá es la voz de Dios. Miren qué terrible es cuando el Padre me manda a hacer algo y yo no obedezco. Eso es terrible. Es la falta más grave que hay. A Moshe, ¿qué le pasó? Te quedas fuera. Y a Aarón también. Porque no le santificaron al Padre haciendo lo que debían hacer. No es suficiente hacer brotar aguas de la roca, es más importante hacer brotar aguas de la roca de la manera que ordena el Padre. Y a veces nosotros nos olvidamos ese pequeño detallito. Y en los versículos 12 al 13, mire lo que les dice. Y Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, miren, puedo tener un montón de Torá, saberme todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, pero si desobedezco una instrucción del Padre, eso es incredulidad. Mi emuná no es completa. Por eso ahora el Padre quiere rodillas, comunión, intimidad, para que nuestra emuná sea completa. Y para que nos metamos ahí a beber las aguas de la fuente de agua viva, para que nos purifiquemos ahí del medio que tiene el Padre a través de la vaca alazana, para que seamos libres de todas las. Creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé, y él se santificó en ellos. El Padre quería que ellos empiecen a confiar en el dabar del Padre. Y Moisés dijo, no, se olvidó de la instrucción y golpeó. Pensó que iba a ser igual que la vez anterior. Pero el Padre dijo, no me creíste y no me santificaron. Porque el Padre dijo que hable para sanar a su pueblo. Padres, madres, líderes, jefes, cuánta responsabilidad tenemos nosotros de las aguas que sacamos. Voy a afectarles a mis generaciones de manera positiva, dándoles un ejemplo de emuná o dándoles un ejemplo de incredulidad, dándoles un ejemplo de valor o un ejemplo de coraje. ¿Qué estamos dejando para atrás? ¿Cuál es el ejemplo? El Padre quería darles de instrucción, que aprendan a confiar en la palabra de Él. Háblale a la roca. Ya no como la primera vez, golpeaste. Háblale a la roca. No le hizo caso. Se perdió una oportunidad de instruir. El Padre, toda cosa que nos mande a nosotros hacer, es instrucción para muchos, para cortar ciertas cosas que pueden estar pasando en medio de su pueblo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando escuchamos una instrucción del Padre y no la escuchamos, no la obedecemos, no la ponemos por obra. Ese es el mayor pecado que nosotros podamos cometer. Miren, y esto el Padre permitió que escuchen solamente ustedes. No permitió que escuchen el resto, ¿verdad? Se cortó la señal, no van a recibir, pero es para ustedes, el Padre sabrá por qué es. La roca es Yeshua, sombra profética. Él está ahí, pero no podemos acercarnos y golpearle nada más porque hay que golpear. Debo acercarme en la manera en que el Padre determine. ¿Para qué? Para que dependamos de Él, para que tengamos emuná, para que siempre dependamos de Él. Y cuando nosotros aprendemos a depender de ahí, ¿qué se desarrolla en nosotros? Humildad. Y cuando soy humilde, el humilde será enaltecido. El humilde será levantado. Números 21. Vamos a ver la tercera sombra profética, para que ya se vayan a sus casitas. Felices y contentos de haber estudiado sombras proféticas de Yeshua. Ese Yeshua es el que necesitamos conocerle, ¿verdad? Como Pablo le dijo a Ananías, anda y dile, como Yeshua le dijo a Ananías sobre Pablo, anda y dile, ¿cuánto debes sufrir por causa de mi nombre? El Evangelio no es feriado, es esfuerzo, es morir cada día,
Y más aún aquel que quiere servirle. ¿Verdad? A veces nosotros tenemos la roca ahí, pero no sabemos llegar. Porque nos falta algo. Y hoy voy a decirles. Muchos dicen que son apóstoles. Muchos dicen que son profetas. Maestros. Muchos dicen, mis hijos es profeta, mi hijo es evangelista, mi hijo es apóstol. Pero el Padre siempre a un llamado suyo le dijo, ¿qué va a hacer? Tú, Jeremías, para arrancar, para derribar, para plantar, para construir. Tú, Ezequiel, te pondré como rostro de pedernal, para que vayas a un pueblo de dura cerviz. Tú, Pablo, ante presencia de reyes, de gentiles, de judíos, siempre le dijo el por qué. Muchos nos quedamos con el llamado y nunca preguntamos la misión. Apóstol, ¿para qué? El cartón no sirve de nada. Y por eso no han avanzado. La próxima vez que diga algo acerca de un llamado, conozca para qué es el llamado. Yo fui llamado para predicar Torah. Sí, muchos, sí, yo soy para esto, ¿y para qué? ¿Cuál fue la misión? Y ¿sabe qué? Muchos no saben. Y por eso hay problemas. Cuando conociesen su misión, ahí estarían funcionando en la misión. Y no habrían todos los problemas que hay en medio del pueblo. Pregúntele, porque el Padre siempre va a decirle la misión. No le va a decir solamente tú eres mi evangelista. No, porque Él no da títulos honorarios. Yeshua vino con una misión específica. Voy a Jerusalén, muero, resucito al tercer día. Su misión conocía. Si usted no conoce la misión, va a quedarse estacionado. Porque cuando usted conoce la misión, esa es la dinámica que le hace mover en su llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos conocen lo que deben hacer. El llamado no me dice qué debo hacer. El Padre me dice qué debo hacer. Las aguas. Conozca su llamado. ¿Para qué fue llamado y qué es lo que debe hacer? Si usted mira aquí, todos, incluso Sansón, que andaba coqueteándose con las filisteas, sabía qué debía hacer. Librar a su pueblo de los filisteos, ¿sí o no? Conocían claramente el llamado. Asegúrese, porque si no, usted se hace un gran daño y le hace un gran daño a la persona que usted dice esto, sin darle la misión. Porque en vez de impulsarle, le ancla. Le asignó a un punto. Y si no conoce qué debe hacer, ahí se va a quedar estancado. Roca, aguas. Debemos nosotros aprender todas esas cosas. Números 21 del 4 al 5. Miren, la profetisa que estuvo esperando a Yeshua, el varón que estuvo ahí, ella casi 90 años. ¿Cuál era su misión? Era profeta, pero ¿cuál era su misión? Profetizar sobre el Nazareno. Y esperó casi 90 años. Sabía cuál es su misión. ¿Por qué muchos se empiezan a moverse, desiertan, se sienten mal? Porque no conocen la misión. Porque cuando yo conozco la misión, sé el tiempo y lo que debo hacer. Entonces estoy tranquilo hasta que llegue eso. Pero cuando no conozco, yo estoy ahí, por acá, saltando, agitado, por todo lado, intentando un montón de cosas. No sabe qué hacer. Y eso es golpear la roca. Porque los ministerios los puso Mashiach. Él constituyó, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Muchos están golpeando a la roca que es Yeshua, porque no conocen para qué son llamados. Conocen el llamado, pero no saben qué hacer con el llamado. Y esa es la mayor frustración del pueblo de Lavacados. Saber que tiene un llamado, pero no saber qué hacer con ese llamado. Es como cuando
empezaron a salir los celulares de última tecnología, ¿verdad? Teníamos esos que parecían ladrillo, y empezaron los otros y no sabíamos qué hacer, ni para atrás ni para adelante. Frustrados, teníamos todo el potencial, pero no sabíamos cómo utilizarlo, ¿verdad? Al principio, un tremendo celular que podía hacer llamadas, videoconferencias, un montón de cosas, pero era solamente para recibir mensajes. Así estamos subutilizados. Sí, es celular de gama alta, pero ¿sabe utilizar eso? ¿Sabe sacarle todas las funciones? Así pasa con nuestros llamados. Porque no estamos escuchando la voz del Señor. Porque estamos golpeando la roca. Estamos golpeando el llamado. Tal vez ya no tengamos la vara de Moshe, pero con el llamado estamos golpeando. Sepa hacer. Estas sombras proféticas nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida. Y qué bueno ustedes. ¿Están cuántos? 5, 9, 11 y yo 12, número profético. ¿Por algo será? Yo sí sé, pero no les voy a decir. Ustedes tienen que doblar rodillas. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. La misma queja, mire, la misma cantaleta. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ay, ay, ay. ¿Cuál era el pan que se quejaban? ¿Y el maná, sombra profética de qué es? De Yeshua. Vuestros padres comieron maná y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Era contra Yeshua mismo, contra el Padre, contra la provisión del Padre. Así a veces nosotros renegamos de la provisión de Yeshua que hay para nuestras vidas, sin conocer y sin comer de Él, sin comer su carne y beber su sangre. No estamos haciendo eso. Tenemos fastidio. Han pasado tantos años y nada. Y ha pasado esto y nada. 6 al 9. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moshe y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé, contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró. Murmuraron y se activaron las serpientes de parte del Padre, mordían a los israelitas y morían. Fueron, clamaron, Moshe oró y el Padre le dio la solución. ¿De dónde viene la solución para la mordedura de la serpiente que está afectando mi vida? Del Padre. Es tiempo de ir, doblar rodillas a la fuente de agua viva. Ahí vendrá la solución. Deje a un lado todo un montón de cosas que conoció, que aprendió. Hoy vaya a lo nuevo. Ya no se va a sacar las aguas con el balde. Hoy tiene que tener la actitud de la samaritana cuando tuvo la revelación de Yeshua, que no necesitaba las aguas naturales, necesitaba revelación del Padre. 8. Y dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. No es el clásico dibujito de la serpiente enrollada, ¿no? No necesariamente es así. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La pregunta es, ¿la serpiente sanaba? ¿Por qué se producía el efecto sanador? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Esta serpiente no representa a Yeshua. Imposible, ¿verdad? Desde ahí nada que ver que esa serpiente represente a Yeshua. Hay un simbolismo más profundo. Y de hecho, muchos justifican para hacerse ídolos, tener amuletos, que el Padre ordenó a la serpiente que construya. Y de hecho, hicieron culto a la serpiente el pueblo de Israel. Nehushtan, ¿verdad? Ahí en 2 de Reyes 18, Ezequías quemó, fundió
esa serpiente de bronce, porque habían caído en idolatría. Miren cómo es la conducta del pueblo, del creyente. Y así nosotros también podemos estar cayendo en idolatría, haciendo culto a ciertas cosas, a ciertos ritos. Culto al aceite, culto a la harina, culto al vino. Porque pensamos que sin eso no pasa nada. Entonces, cuando no veo que echan aceite, no hay milagros. Cuando veo que no echan vino, no hay milagros. Cuando veo que no echan harina, no hay milagros. ¿Verdad? No es los objetos en sí. Es lo que el Padre quiere que se haga. En ese momento específico fue que el Padre levantó eso por causa de murmuración, porque estaban muriendo. Pero era una sombra profética, no para que hagan culto a la serpiente, no para que hagan culto a eso, ¿verdad? Ni nosotros para que hagamos culto a cosas, porque estamos acostumbrados a ritos y el Padre no quiere ritos. Porque a veces podemos encasillarnos, si no hay esto, entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso debemos romper, no es como yo me imagino, es como el Padre manda, que se haga cosas de una manera totalmente diferente, pero siguiendo su dirección, su instrucción. Entonces no era la serpiente la que sanaba. ¿Qué era lo que sucedía ahí? Y Yeshua, y vamos por favor a Juan 3, él relaciona esto con la obra que él iba a hacer. Juan 3. Miraban y eran sanados. Pero no es que la serpiente tenga poder sanador. El Padre le dijo que haga algo. Y aquí hay una sombra profética, no de Yeshua, sino vamos a ver de qué es lo que hay la sombra profética ahí. Pernil, me estaba acordando yo del chancho vegetariano. Juan 3, y voy a leerles desde el versículo 11. Después de nacer de nuevo, ¿verdad? De nacer del agua y del espíritu, ¿cómo un hombre adulto puede entrar de nuevo y nacer? ¿Verdad? No entendía Nicodemo, y eso que era rabino, era maestro de Israel. En verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Miren qué tremendo Yeshua. O sea, hay mucha tela por cortar en los evangelios y en las palabras de Yeshua. Les habló las cosas terrenales y no entienden. ¿Cómo van a saber las cosas espirituales? ¿Qué hablaba de las cosas terrenales? Lo que podían mirar, el nuevo nacimiento. Y eso mirando fruto, evidencia. 3. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí está diciendo que no es que era la serpiente, él, sino dice, así como levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál era el objetivo del Padre al levantar la serpiente en el desierto? Que tengan emuná en la palabra de él, no en el objeto. Él dijo, hazte y todos aquel que la miren van a ser sanados, ¿verdad? Y levantado Mashiach para que todo aquel que le mire tenga vida eterna, que crea que él viene de parte del Padre. Ese era el objetivo, incrementar emuná y a través de eso traer sanidad, porque en varios pasajes que hemos visto, ¿cuál era el problema de la población? Incredulidad, que les iban a dejar morir, creía que no iban a entrar a la tierra prometida. Ese era el tema de fondo, ¿verdad? Que no veían rápido como ellos que querían ver.
Querían ya de la noche a la mañana y no, ¿qué es lo que pasa? Hemos venido, está pasando, no hay esto, no hay este otro. Las quejas que también podemos tener hoy en día. Pero el Padre estaba dándoles muestras para que se incremente el emuná, para que avancen en lo que Él habla. ¿Verdad? Habla la roca, levanta la serpiente. ¿Pero por qué? Por guía e instrucción del Padre. Y esta serpiente no es Yeshua, el objetivo era vida, ¿verdad? En aquel que fue levantado de parte de ¿quién? De parte del Padre. Porque el objetivo no es que nos quedamos en Yeshua, el objetivo es llevarnos donde el Padre. Ese es el verdadero objetivo de las Escrituras y el verdadero objetivo de Yeshua aquí en la tierra cuando vino. Llevarnos al Padre, que creamos en Él, que empecemos a tener comunión con Él. Ese era el punto, solamente en lo que veíamos. Pero en realidad, si eso representa algo que iba a ser Yeshua, y vamos a ver qué representa esa serpiente, no que la serpiente tenga poder sanador en sí misma. Colosenses 2, 14 y 15. Vamos a ver qué era lo que estaba ahí. Entonces no es Yeshua, eso quiero dejar bien aclarado, de que no es Yeshua porque Yeshua no puede ser la serpiente. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en el madero, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué fue clavado en el madero? El acta de decretos que nos era contraria. ¿Y cuál era el acta contraria? La maldición por quebrantar la Torá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué representa esa serpiente? Era la causa del pecado, ¿verdad? De la gente del pecado. Porque por la murmuración entonces vinieron las serpientes y miraban la serpiente la causa del pecado, que ya fue avergonzada, puesta ahí. Entonces ahí estaban mirando proféticamente la obra de Yeshua, levantado, y todo aquel que crea en la palabra del Padre va a ser también salvado, va a ser salvo, va a tener vida. ¿Y cuál es la palabra del Padre? Torá y lo que Él habla a través de palabras, de visiones, de sueños, o de otros agentes cuando traen palabra profética. Eso es lo que el Padre quiere. En todas estas manifestaciones de Yeshua, detrás de todo eso está la palabra del Padre, porque Él no hizo nada que el Padre no le mandase a hacer ni a decir. Exactamente Él cumplió de manera milimétrica todo lo que el Padre le encomendó, no hizo ni una de más. Y ese ejemplo nosotros debemos ver. Estas sombras que hemos visto de Yeshua hoy, todo esto fue provisión del Padre. Hoy también nosotros tenemos esta roca, tenemos Yeshua levantado en el madero, tenemos la purificación a través de Yeshua. Al leproso le dijo, sí quiero, sé limpio. Pero muchas de las oraciones, yo les pregunto, ¿cuándo ustedes han orado para ser limpios? Pedimos otras cosas, estamos concentrados en pan, techo y empleo. Pero no estamos concentrados en que si yo no estoy puro, el pan, el techo y el empleo, la harina, el arroz y el azúcar se van a contaminar también. Porque el que está impuro contamina todo lo que está dentro de la tienda. ¿Verdad? Es importante eso. Pero más importante, nutrirnos de la obra del Padre, de la palabra del Padre que nos va a traer verdadera restauración. En todo lo que está en la Torá y los profetas, hay sombras proféticas de Yeshua. Porque es la palabra del Padre, el dabar del Padre que nos viene a traer restauración. Y para que creamos tuvo que venir en carne. Y bueno, y para cumplir algunos protocolos proféticos y judiciales para liberarnos completamente. Y uno de ellos es este: anular el acta de decretos que nos era contraria. La causa, el agente de castigo de parte del Padre quedó ahí en el madero. No es que la serpiente sanaba, es la obra del Padre.
Ahí estaba la serpiente puesta ahí, estaba anunciando, esto es lo que va a hacer mi hijo Yeshua, avergonzar a la serpiente públicamente y anular las causas por las cuales ustedes están en maldición. Y todo aquel que mira al Hijo del Hombre, pero no es que, bueno, entonces voy a comprarme una fotito, un crucifijo, no. Si yo les he hablado las cosas naturales, no me entienden, ¿cómo será si les hablo las espirituales? Y esta es una de las espirituales. Que aprendamos a mirar a Yeshua. Fue levantado, no estuvo ahí por mucho tiempo, resucitó de los muertos al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, y la Escritura dice que nosotros sentamos juntamente con Él en lugares celestiales. Pero no hemos entendido qué significa sentados juntamente con Él en lugares celestiales. En estado tamé de impureza, y yo no estoy en ese lugar. Por eso no funcionan las cosas. El objetivo, la idea del Padre a través de Mashiach es llevarnos a la comunión, a que estemos en el sitio que estuvo el primer Adán. Aquí en la tierra, y luego será de manera total. Y así en la muerte, cuando venga el proceso de restauración, cuando suene el shofar y seamos levantados. Todo apunta a restauración. Todo esto son sombras de Yeshua. Cosas que el Padre se proveyó para redención de nosotros, para provisión de nosotros. En todo estaba Yeshua. En todo el tiempo por el desierto, ahí estuvo Yeshua, cuidando y guiando a su pueblo. Igual hoy. No seamos indiferentes a las señales que Yeshua nos da en estos tiempos. Porque así como estuvo actuando aquí, también está actuando hoy en este tiempo con nosotros. Pero muchas veces no le prestamos atención. No le hacemos caso. Estamos nosotros golpeando. Y quizás lo que requiere el Padre sea hablar. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Comunión. Comunión. El Padre le hablará a usted directamente o vendrá una dirección para su vida a través de otra persona. Pero no haga nada si es que el Padre no le mandó a hacer. Eso debe ser una norma de vida de nosotros. A veces nosotros hacemos al revés. Hacemos, y cuando ya estamos como gato panza arriba, ahí recién le pedimos ayuda, consejo, ¿verdad? Ahí le decimos, dime qué hago. No, era que me preguntes antes de hacer. Y eso pasa porque no seguimos las sombras. Miren aquí, ¿cuántas cosas se hubiesen evitado si hubiesen seguido exactamente las cosas? Si es que hubiesen podido ver más de lo natural, si es que hubiesen podido ver más allá de su necesidad física, si hubiesen podido ver las verdaderas aguas, ¿qué mensaje hay para nosotros? Que toda la provisión, lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra generación necesita, la ciudad, la nación, nuestros hijos, todo está en el Padre. Porque Él es el dueño del oro, la plata, el bronce, el mundo, la tierra, su plenitud, y los que habitan en ella, los que habitamos en ella también. Todo le pertenece al Padre. Entonces, ¿dónde debo ir yo? Ya no podemos estar yendo en nuestras fuerzas. Ya no puedo estar haciendo como hizo Moisés cuando se le dijo, hable, estar golpeándole. Hoy tenemos un agente que ya consumó muchas de las cosas a favor de nosotros, que es Yeshua. Utilicemos ese medio y hagamos la voluntad del Padre. Siempre el deseo del Padre fue así. Si ustedes guardasen mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. La manera de mantenernos de eso es respetando todo lo que el Padre quiere que se haga. Sí, la Torah es importante, pero no es el todo. Es la palabra y la Torah. Si no hay palabra, no servirá de mucho la Torah. Porque aquí hay muchas cosas que no se las puede entender directamente. ¿Quién me va a enseñar? Él me va a enseñar. ¿Verdad? ¿Quién me va a decir qué hacer? Él me va a decir qué hacer. Basta de estar siguiendo en mis fuerzas, de estar haciendo lo que yo pienso que es bueno. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su destino es muerte. ¿Verdad? Entonces ya no sigamos esas sendas. Sigamos lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Tiempo de volver a la comunión y empezar a mirar la obra de Yeshua en nuestras vidas.
Ahí se levantó la serpiente. Hoy se han levantado rebeliones en Ecuador, marchas, en las naciones lo que está pasando. ¿Por qué no miramos esos ejemplos? Es que la CONAI es la que se levantó. No, no, no. Detrás de eso está el Padre. Porque nada se consentimiento de Él. Todo lo que está aconteciendo, el Padre nos está advirtiendo. Quizá hoy está levantando serpientes que muerdan y vengan, afecten la vida. Y nosotros debemos aprender a reconocer y a meternos en su voluntad. Y ahora es mucho más fácil que en el desierto. Mire, aquel que fue levantado de los muertos. Y mirarle a Él no es solamente regresar a ver, es métase, búsquelo, clámele. Porque Él sí va a escuchar, Él sí va a responder. Todavía hay respuesta de parte del cielo, todavía hay acciones de parte del cielo. Pero es para aquellos que dicen, dame de beber de esas aguas, para que yo nunca más tenga sed. Y esas aguas debemos clamar. Ya no podemos seguir haciendo. Hoy tenemos un agente. Estas sombras proféticas de Yeshua que vimos, les ayudaron en los momentos difíciles. Y aún a pesar de haber fallado, de haber murmurado, miren la misericordia y el amor del Padre, miren allá y van a ser sanos. Aún los moridos, ellos miraban y eran sanos. El Padre conoce nuestras debilidades. Él sabe las cosas en las que podemos fallar, pero quiere que le miremos a Él. Quiere que confiemos en Él. Y eso es quizás lo que nos ha estado haciendo falta. Confiar en Dios. Porque muchos creen, saben que hay Dios, pero no confían en Dios. Que es una cosa totalmente diferente. Es tiempo de empezar a confiar. Y si el Padre dice, habla, hable. Si el Padre dice, avanza, avance. Si el Padre dice a la derecha, a la derecha. Nunca se deje llevar por lo que miran sus ojos. Son malos consejeros. Engañosos del corazón más que todas las cosas. Pero el Padre, no hay sombra de engaño en Él, ni hay sombra de variación en Él. Porque Él es santo, puro y perfecto. Acudamos a eso. Acudamos a la roca y bebamos de estas aguas. Y cuando nos acerquemos, pidamos dirección, si debemos golpear o debemos hablar. De eso dependerá muchas cosas, para nosotros y para nuestras generaciones. Esto, las sombras de Yeshua, no se quedaron solamente en este tiempo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y en muchas cosas de los eventos, personas que nos rodean, ahí hay acciones de Yeshua, del Padre, alrededor de nuestras vidas. Aprendamos a mirar esas cosas. No creamos que ya hace solo obra de Yeshua, no es así. Hoy más que nunca está interesado, ¿verdad? Es la misma figura que cuando una etapa ustedes no tenían novio o novia, pero querían tener, anhelaban, ¿verdad? Y cuando la encontraron, ¿qué hicieron? Llamada cada rato, pasaba todo el día, ¿verdad? Quería estar todo el tiempo. Así Yeshua, que ya nos encontró, que ya somos novia, que entramos en pacto, así Él está hoy más cerca que antes. Tiene mucho más cuidado. Si nosotros lo hacemos así, ¿verdad? No, dice, no, ya entró en pacto, está en compromiso conmigo, entonces más cercano. Entonces ahora ya puede llamarle, ya puede mandarle cartas, ¿verdad? Ya puede esperarle a la salida del colegio, ya puede estar hasta las 10, 11 de la noche. Asimismo, hoy Mashiach tiene más cuidado. Si aquí vemos estas sombras proféticas poderosas, hoy es más. Porque ya estamos en pacto. Si antes miramos cosas antes de conocerle, hoy muchísimo más, porque Él nos protege, porque ya somos parte. El amado cuida a la amada, ¿verdad? Cuida la relación. Entonces no es que ya nos ha dejado, está más que nunca. Aprendamos a mirar el afán, la tristeza. Miren cómo fue el tema de los discípulos. Hasta Miriam, cuando resucitó, no le reconoció. Los discípulos caminaban con Él y no le reconocieron. ¿Por qué era? Y así también pasa hoy con los creyentes. Están caminando, pero no le reconocen quién va con Él.
¿Por qué? Porque estaban tristes, estaban preocupados, no tenían emuná. Se murió y ahora ¿qué pasará? Ya son 3 días y nada. Y estaban tristes y no miraban qué le estaba caminando con él. Mi actitud emocional, eso es lo que me impide ver cómo Él está actuando con nosotros hoy. ¿Cuántas cosas Él no está haciendo a favor de nosotros? Si todos los días se mira algo, todavía hay cosas como esta. Todavía Él sigue revelándose, manifestándose a su pueblo. Nos sigue dando indicios, etcétera, etcétera. Cuidemos de estar siempre atentos y no dejemos que las circunstancias naturales, como les afectó a los discípulos, no les permita ver al Mashiach resucitado, que es otra cosa totalmente diferente. Esto, sombra, hoy tenemos verdad. Hoy nosotros ya estamos mucho más adelante que esta generación, ¿verdad? Él ya vino a consumar muchas de las cosas. En esta generación, ellos esperaban ciertas cosas. En el primer siglo ellos esperaban algunas cosas. Nosotros esperamos diferente. El día en que vayamos a ser levantados. Y desde ahí nunca más nos apartaremos de Él. Esa es nuestra esperanza. Pero en ese camino sigue ayudándonos, sigue guiándonos. Sigue dándonos instrucciones. Así es que no seamos desobedientes. Porque cuando hay compromiso, ya se vuelve en cierto punto posesivo, celoso, ¿verdad? Que ya le pertenece. No era lo mismo que antes era amigo, que ahora que es novio, ¿verdad? Y es otra canción. Asimismo, hay también demanda para nosotros. Y Él también espera eso de nosotros hacia Él. Que Él escuche. Me voy a una fiesta como así, usted es mi novia. ¿Verdad? Así también hoy. ¿Cómo así que voy a hacer cosas? No, consulte. Pida guía para que no esté golpeando. Muchos han estado golpeando cuando era solamente hablar. Y por eso no han funcionado las cosas. Por eso es que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Yo oro por otras personas y les va bien, pero a mí me va mal. Moshecito. ¿Verdad? Y no es que es malo, es que no estoy siguiendo la dirección del Padre. Hay respuesta por causa de la misericordia del Padre a favor del necesitado, pero el intermediario no está haciendo la voluntad del Padre. Ese es el tema. Miren cuánta demanda adicional para este tiempo para nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar para que se vayan rápido. No sé cómo estaba el tráfico. Bueno, por aquí no hay problema, ¿no? Ok, yo creo que por el sur y por el norte, por ahí hay problemas. Y por los valles. Muy bien. Bueno, el Padre sabe por qué ustedes recibieron esta enseñanza. Que no la vamos a dar y si se da otro rato ya no va a ser igual. Amado Rey, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Rey Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo, santo, santo. Rey Todopoderoso, hoy te quiero pedir por tu pueblo, por tus hijos, Señor, que nos podamos enrumbar en hacer tu voluntad. Porque muchas veces hemos estado haciendo cosas porque nosotros hemos visto que son necesarias, porque hemos visto que se debe hacer esas cosas. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos guíes, que nos digas si debemos golpear o hablar a la roca, porque de la roca proviene todo, salvación, restauración, provisión, sanidad, etcétera, etcétera, pero guíanos a hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Rey Todopoderoso, bendito, hoy estamos clamando, Rey de Gloria, por estas generaciones, por mis hermanos, por esta casa, que Rey de Gloria, empecemos a escucharte completamente y ante todo prestar atención a lo que dices, Padre amado. Empecemos a mirar a aquel que ya fue levantado, que ya no hay ataduras contra nosotros, ya no hay decretos contra nosotros, que rechazo, temor, dolor, todo eso ya se quedó ahí, que hoy miremos así como se miraba en el desierto, la serpiente, la obra de las tinieblas, para que nosotros caminemos en libertad.
Que empecemos, Padre amado, a sacar de la manera correcta las aguas. Que seamos como esa samaritana que pudo sacar las aguas porque entró en diálogo con Mashiach. Que volvamos a los tiempos de intimidad, a los tiempos de comunión que tú quieres, Padre amado. Que eso, Señor, debe restaurarse en raíces hebreas. Eso debe ser prioritario, porque Yeshua siempre, Él iba, después de cumplir todo, se contaminaba sanando, pero Él iba, Padre amado, al anochecer, sabía que a través de la comunión contigo había restauración, había purificación, porque Él también tenía que purificarse, porque estaba en contacto, Padre amado, con agentes de contaminación. Que hoy nosotros aprendamos de ese modelo y vayamos, Padre amado, al lugar de intimidad, al lugar de oración, para hallar limpieza, hallar purificación y hallar dirección para nuestras vidas. Rey Todopoderoso, que empieces a manifestarte de una manera directa en nuestras vidas, porque eso es lo que necesitan tus hijos, tu pueblo, sentirte, mirarte, escucharte, para que no se quede en un concepto, para que no se quede en una lectura bíblica, sino que sea experiencia, que como dijo aquí Yeshua en Juan 3, de lo que vemos, de lo que oímos, de eso testificamos. Que se levante una generación que diga, yo he visto al Elohim de Israel. El Elohim de Israel me ha dicho esto. Padre amado, que esa sea la marca para nosotros, porque estamos buscando de ti y eso no está lejos. Ese es el modelo. Así estaba Israel. Tenía ahí 24/7 a Mashiach con él. Y estabas tú guiándolos, y hoy también hay la promesa sobre nosotros de que no nos dejarás nunca, que vas a estar todos los días hasta el fin, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no nos preocupemos, porque tú ya venciste al mundo, que la preocupación salga, que venga la confianza en ti, Padre amado, que pongamos los ojos en ti, porque en ti hay restauración. Tú nos darás la guía, tú nos darás la instrucción. Te alabamos, Rey de Gloria, bendito y poderoso. Bendice y protege a tu pueblo, haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten misericordia. Vuelve tu rostro sobre ellos y llénalos de tu shalom y háblales, Padre. Háblales, instrúyeles, Padre amado. Trae a tu remanente, a tu rebaño, para que tú seas el pastor de Israel como eres. Te damos gracias, Señor, por este día. Llévale con bien a tu pueblo, a sus domicilios, y que tu gracia y tu favor nos acompañen en este día y todos los días de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, Shabbat Shalom, que la paz del Altísimo esté con ustedes. Hay que resetear todos los